Hola, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo encuentro del bar del encuentro. Me suena mal encuentro y encuentro, pero es lo que hay. Arrancamos una nueva charla. Hoy nos acompaña la compañera Mariana Gadea. Mariana Gadea, quienes todos conocemos por su extensa trayectoria gremial, además de ser secretaria gremial de nuestro UPCN, tiene una amplia trayectoria también en el campo de la educación, fundamentalmente en la educación inicial. Así que hoy vamos a hablar con ella y estamos muy contentos de tenernos, porque aparte nos parece que es un tema sumamente importante pensar la educación como derecho social. Y nos gustaría, Mariana, ya te doy el tiempo para que saludes, pero mientras nos terminan de servir el café, que nos adentres un poquitito en de qué estamos hablando cuando hablamos de la educación como un derecho social. Bueno, hola a todos, a todas. Así que bueno, hoy desde otro lugar acá, en el centro de mi compañero Omar y mi compañero Fernando, así que y con el resto de los compañeros y compañeras para compartir un poco este eje de charla, de discusión. Nos parece que la educación es algo que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Y en todos los ámbitos, y sobre todo en nuestra organización también, porque tiene que ver nada más ni nada menos con la formación y con lo que traemos, ¿no? Cuáles son las matrices de pensamiento que traemos cada uno y cada una. Y en ese sentido nos pareció interesante plantearlo como la educación como un derecho social en función de problematizar, ¿no? ¿Qué pasa con la educación y por qué se incorpora en la ley nacional que se construye también entre el 2005 y 2015, que en definitiva es cuando el proyecto vuelve a ser un poquito nacional y popular, y se termina definiendo la ley federal, que termina cambiando en definitiva de forma el sistema educativo e incorpora algunos conceptos que lo que pasa en la realidad es que no siempre se terminan aplicando. Y por un lado, el derecho social de la educación tiene que ver con qué tipo de educación pensamos para un proyecto de nación, y eso se inscribe también en cómo fue el sistema educativo. Y en ese sentido, empezar a plantear de qué hablamos cuando hablamos del sistema educativo, ¿no? Que en principio el sistema per se, que es desde donde se discute, se entiende, que se plantea cuáles son los contenidos, cuál es el modelo organizativo que tiene el sistema educativo, los niveles que tiene, pero después en definitiva donde realmente se debería dar el debate y deberíamos pensar es el territorio en donde justamente eso sucede, que tiene que ver con el edificio escuela o el edificio universidad o el edificio jardín de infantes en el secundario, y después el aula, ¿no? Tenemos el sistema educativo, tenemos el edificio como el territorio donde termina planteándose esos lineamientos o esa idea de nación, y después el aula. Y lo que vemos a priori en todos esos esquemas es el nivel de fragmentación, ¿no? Que de por sí tiene el sistema educativo. Cualquiera de los que estamos acá hemos atravesado por lo menos hasta el secundario. Muchos quizás no hicieron el jardín de infantes. Yo vengo con mucha experiencia a nivel inicial, pero también soy docente de secundario y también a nivel universitario. Y lo que se ve claramente es la falta de articulación entre los diferentes niveles, y eso se fue también profundizando a medida que también los modelos sociales, económicos y políticos terminaron instalando el neoliberalismo y la cuestión más fragmentada, digamos, en la sociedad. Bueno, eso se traslada a la escuela. Y volviendo a tu pregunta, Patri, como para después que podamos debatir entre todos, bueno, ¿qué sería cómo nosotros podríamos decir o cuándo se cumple el derecho social de la educación? Y bueno, entendemos el derecho social de la educación como un tipo de educación que sea inclusivo, que trabaje la idea de comunidad. O sea, es imposible pensar a la educación si no pensamos en la comunidad que también anhelamos. El otro día en el encuentro anterior hablamos mucho de eso, ¿no? De qué pasa con el pueblo, qué está pasando ahí. Bueno, eso claramente, el primer lugar donde se expresa es en la escuela. El tema que hoy el sistema educativo está atravesando una crisis producto de esta fragmentación, pero también producto de la falta de espacios de articulación y de discusión y de consensos para saber hacia dónde vamos para cumplir el derecho social a la educación,
que como les decía, tiene que ver, que lo dice claramente la ley, con una escuela inclusiva, participativa, democrática, que respete las identidades culturales y las diversidades de sus territorios particularmente. ¿Cómo vos hacés que eso se cumpla en un país con un territorio como la Argentina, en un sistema educativo que claramente hoy, ustedes me van a entender bien, y el PG, cuando el sistema de educación era realmente federal, hablamos de las escuelas normales, las universidades nacionales hoy cumplen un poco un mejor papel que las propias escuelas secundarias, que en su momento eran fundamentales para trabajar la idea de nación y en un momento fueron efectivas. Bueno, eso después de la década de los 90 se termina fragmentando y se termina quedando trunco a esa discusión de qué sistema. Un ministerio sin escuelas. Exactamente, un ministerio sin escuelas, claramente. Así que bueno, un poco me parece que nosotros que también hacia adentro de la administración pública, ¿no? Tenemos trabajadores y trabajadoras, en muchos casos jóvenes, que son expresión también de producto de esa escuela fragmentada, y es algo que se da en las discusiones de los compañeros trabajadores, el problema desde el punto de vista, desde lo más básico que es la no tener doble escolaridad en la provincia de Buenos Aires, ni hablar en todo el resto de las provincias. Por otro lado, la falta de articulación entre el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria. La escuela secundaria hoy realmente los prepara a los jóvenes para entender más o menos hacia dónde van. Claramente, si no tenemos muy claro el modelo país en términos económicos y en términos de desarrollo y en términos productivos, difícilmente eso se pueda trasladar a la escuela. Así que bueno, me parece que estamos en un momento de mucha crisis en términos del sistema educativo, en lo particular porque soy formada en lo educativo y también parte de diferentes expresiones cuando la escuela pública no responde a la necesidad de vacantes, que eso también es otra problemática, a la necesidad de doble escolaridad y ni hablar a la necesidad de esas familias y esas comunidades a tener una educación que los contenga, no solamente en términos de contenidos, que obviamente es muy importante, sino también en términos de intercambio y de espacio de intercambio social. Así, lo último que digo para que abramos el debate, yo siempre hablo con mis compañeras de trabajo, ¿no? Que podemos decir que son compañeras que tienen salarios con derecho, trabajo con derecho, están en relación de dependencia, pueden mandar a sus hijos más o menos elegir a qué escuela. Si te pones a debatir hacia adentro, si hoy la escuela cumple el mismo rol que cumplía para nosotros, los que tenemos 40, 50, si es determinante que los pibes vayan a la escuela para aprender. Y mis compañeros me dicen, ¿cómo? Y mira, es accesoria hoy la escuela, porque los espacios de sociabilización no son los mismos que en otra etapa. No digo que son mejor y peor, es para describir en el estado de situación que estamos. Donde toda la situación de la tecnología horizontaliza de manera perversa, supuestamente, la sociabilización y la mediatiza, y donde el tema de la información o por ejemplo, cualquier pibe o piba que tenga su trabajo práctico, ¿dónde lo busca? En Internet. ¿Dónde lo procesa? En Internet, copiando, pegando. Estoy simplificando, pero solamente para generar un debate de todo lo que implica si se cumple o no se cumple el derecho social de la educación, que no tiene que ver con enseñar y aprender, sino tiene que ver con ser justamente con ciudadanos, con sujetos. Conformar. Exactamente, conformar, que es mucho más amplio. Los valores, los principios, las ideas, los ideales, el modelo de desarrollo, todo eso está en debate y la escuela no es ajena a eso. Me da la impresión como que este tema está cruzado por un montón de variables, como decías vos, ¿no? Por un lado, el lugar de contención hasta alimentaria que tiene en muchos casos la escuela, con muchos chicos con la copa de leche, darle algo de comer, y en otros lados, y por el otro extremo, que no pueden asistir porque tienen que salir a trabajar en algunos casos o acompañar a los padres en determinadas tareas. Entonces, como ese derecho obligatorio y básico que es la educación está vinculado a un montón de otros derechos que están faltando y que necesariamente van a afectar a la educación. Cuando vemos a la educación como una entelequia de que los chicos no están bien educados o no tienen los contenidos y demás, que hay un montón de variables que pasan por el medio, ¿no? Sobre todo en estos contextos tan de precariedad, en muchísimos casos que tienen los chicos. Sí, mira, a nivel, el solo hecho que hoy no hay la suficiente cantidad de edificios escolares, ni para el nivel inicial, ni para el nivel primario, ni el nivel universitario,
y teniendo en cuenta los territorios, las identidades, bueno, teniendo toda en cuenta esa diversidad, hoy nosotros como modelo educativo no podemos ofrecer en términos de educación pública ese servicio a las diferentes comunidades, ni hablar esto que vos planteás de los problemas que después traen aparejados, que sobre todo hablando de las infancias, ¿no? Pero después eso obviamente se termina trasladando a los ciudadanos, digamos, ya después de los 18 años. Pero me parece esencial cuando hablas de derechos sociales esto que vos traes, Javi, que no es, bueno, ¿qué están aprendiendo nuestros pibes en la escuela? Bueno, le hacemos las pruebas, ¿no? de nivel. No, eso es importante, exactamente, es importante, ¿no? Es importante los contenidos y hacia dónde vamos, pero mucho más importante es lo que está pasando a nivel social del lugar que ocupaba la escuela históricamente en términos de autoridad social, y ahí también te incorporo la idea de los educadores, los docentes, todas las personas que habitan esa comunidad escolar. ¿Qué rol ocupan las familias hoy en la comunidad educativa? ¿Qué rol ocupan las organizaciones dentro del edificio escuela o del sistema educativo, como pueden ser los sindicatos, puede ser la cooperadora escolar, los centros de estudiantes? ¿Qué está pasando con todos esos espacios que generaban comunidad, que generaban contenidos, que discutían cuáles eran los problemas y las soluciones, inclusive de ese espacio escolar, de ese territorio? Hoy hay un nivel de fragmentación entre el sistema, el edificio escuela y el aula. Claramente, eso está todo sin comunicarse y tiene que ver con estos espacios que también están hoy, quizás vos en la Ciudad de Buenos Aires tienes su particularidad, vas al conurbano tiene otro, y ni hablar si hablas a nivel federal, digamos. Yo hoy escuchamos todos todo el tiempo que nos hablan de 180 días, ahora parece que son 190 días de clase, como si eso modificara algo en todo lo que vos estás planteando, ¿no? Digo, cuando no tenemos vacantes en las escuelas porque no hay escuelas suficientes, cuando las escuelas se están cayendo a pedazos, cuando se muere una nena en el Bajo Flores porque no hubo forma la escuela de identificar lo que estaba pasando, y que cuando lo identificaron no lo escucharon y la nena se muere de desnutrición, se muere de cuestiones vinculadas a la pobreza. Me siguen hablando de los 190 días de clase, pero nadie me está hablando de qué le estoy transmitiendo a esos pibes en esos 190 días. Sí, y además esto que vos decís, Patri, también tiene que ver con esto. Bueno, seguimos construyendo ese edificio, no hay un plan federal de escuela. Vos vas quizás a cualquier provincia y ves el cartel que dice esto es el plan. Acá no corre, bueno, Cava obviamente tiene otras características. Cuando tenés un candidato que dice, como es docente que para, no cobra. Bueno, pero perdóname, yo lo escuché al otro candidato, al que era nuestro, al de Vicente López, que dijo, no, era de yo soy inocente. Era el intendente de Vicente López hasta hace 2 meses. No, pero no confundamos, por favor. El candidato de Javier. Cuando habló de educación, que ellos iban, esto salió en el diario de ellos, así que, ¿no? Como que el objetivo era que los pibes aprendan 60, 70 frases básicas como para hacer sentir a los turistas en casa, o sea... ¿Qué? Muy relevante. Bueno, chicos. No, bueno, claramente es importante universalizar la posibilidad de que los pibes mínimamente, estamos hablando como más de sistema escolar, que habiten la escuela, pero también es cierto que no garantiza que tengamos día de clases, que no repitan, porque hoy pueden, hoy ¿qué hacen los informes del sistema educativo? Dicen, bueno, estoy otorgando tantas vacantes, entonces cubro la mayoría. Después te dicen, bueno, tenemos tantos edificios escolares nuevos, bueno, no importa, te estoy hablando en términos generales. Y después también te dicen, bueno, estamos abasteciendo los comedores escolares, estamos haciendo el currículum nuevo. Ninguna de esas cuestiones, si están fragmentadas, si no están trabajadas colectivamente, en equipo, realmente no terminan haciendo que ese derecho que estamos planteando se cumpla. Si no hay una política estratégica. Exactamente. O un diseño, una política pública que tiene que ver con hacia dónde va la educación, qué estamos formando, qué queremos formar, y cuál es el resultado del proceso educativo. Es decir, yo a modo de diagnóstico, digo, y mi pregunta viene al final, uno ve, por lo menos
Vos hablaste de los tres como por la edad. Mencionó los tres por la Lo edad. dividí. Yo me corrí para atrás porque yo no categorizo. Digo, No, bueno, pero hay una realidad. Es decir, uno ve, por ejemplo, la generación de mis padres, ya nonagenarios, donde llegaban a un nivel educativo público, primario, básico y elemental, pero que hasta el día de hoy, digamos, saben redactar, están formados en un montón de cosas con un nivel de instrucción básica, educativa. Otra generación como la mía, ya 50 yendo hacia los 60, Déjame que te meche algo, porque vos en el medio te comiste una generación, que es la sí, mía. me comí la de ustedes. Yo hice una escuela secundaria que éramos 43, salimos de la escuela secundaria, los 43 fuimos a dar examen para ingresar a la Universidad de La Plata un grupo y a la Universidad de Buenos Aires otro, y entramos todos. Bueno, esto, una generación como la de Omar, quizás la mía también, que en su gran mayoría focalizamos nuestra enseñanza en el sistema público de educación, que pasamos por una primaria, por una secundaria pública y hasta por la universidad en nuestro caso, y uno ve que las nuevas generaciones, primero, es como que el sector privado avanzó sobre lo público, y esto de que están los que pueden ir a la escuela privada y los que se caen en la educación pública, que fue algo, una definición que más allá de lo ideológico, también es gráfica para ellos. Habla de cómo habla de su visión, ¿no? Entonces, los que pudieron ir a la educación privada y los que se cayeron en la educación pública. Y por otra parte, el resultado del proceso educativo, que vos tenés alumnos que llegan al nivel universitario sin compresión de texto, por ejemplo, y que pareciera como que después en la universidad tienen que avanzar sobre todo lo que quedó pendiente de los escaños anteriores que no cumplieron. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo al principio. Mi viejo, educación primaria, básica, elemental. ¿Qué nos pasó? Es mi pregunta. ¿Qué pasó para que haya evolucionado en el tiempo el sistema educativo argentino y hoy presente esta realidad? Desde tu punto de vista, ¿no? Sí. Yo ahí está buenísimo esto que vos planteás, porque tiene que ver con lo que dijiste antes. ¿Cuál es el proyecto estratégico que tenemos en términos, en realidad, de modelo de desarrollo, de producción, de trabajo? Creo que en estos diferentes momentos fundacionales, podemos decir, cuando que también está netamente ligado a los proyectos estratégicos, a uno le puede gustar o no, la generación del 80, le puede gustar o no, Sarmiento, pero había un proyecto. Y eso tenía como resultado un modelo de sociedad, un tipo de escuela, determinados niveles educativos garantizaban, ¿no? Inclusive la ciudadanía, ¿no? La relación con el Estado. Exactamente. Claro. Incorporaron 3 generaciones de inmigrantes. Totalmente. 3 generaciones de inmigrantes incorporaron algo. Después podríamos pensar en proyecto peronista, donde también se piensa un modelo de país que tiene que ver con la necesidad de mano de obra calificada, de la escuela técnica, un montón de cuestiones que se incorporan, y también de la universalización, que ya venía anterior, obviamente, de la universidad, ¿no? De esa generación del hijo del obrero que puede ir a la universidad. Y después tenemos, del 76 para acá, todo un corte, obviamente, donde empieza a entrar en crisis, no en crisis, obviamente interviene en nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo nacional y popular, quiebran un montón de cuestiones del aparato productivo, del aparato económico y también del aparato ideológico escuela, ¿no? Si lo pensamos en términos sociológicos. Y de ahí para acá fuimos y vinimos, ¿no? Sin realmente, bueno, obviamente tuvimos toda la etapa de los 90 donde se descentralizó tanto lo educativo como la salud como la seguridad,
eliminaron las escuelas técnicas. Se eliminaron las escuelas técnicas, se planteó lo del polimodal, que claramente fue un retroceso en términos de proceso, porque te pasaba si tenían que habitar el mismo espacio escolar, pibes de 14 con chicos de 10 o 11. Bueno, hoy realmente queda en evidencia que no era acertado, digamos, ese modelo. Y por otro lado, me parece que con la universalización de la información, en términos de información, que no quiere decir que eso esté procesado ni que esté comprendido, que tiene que ver con que realmente empezó a caer el nivel de contenidos que tiene la escuela, que tampoco se actualizó. Si vos pensás hoy en los programas de la escuela secundaria, inclusive nosotros que nos interesa la política, los que construyen ciudadanía, los que construyen la idea de los principios, los valores que te guían a vos como nación, realmente vas a ver los contenidos y no tienen nada que ver con nada, ni no les son significativos a los pibes. Pero está pensado a propósito. Bueno, por fue eso pensado. te digo. Desaparece la escuela crítica. Cuando uno recibe, a mí me pasa como docente, a los alumnos te das cuenta que tienen un desconocimiento de la realidad en el mundo, o sea, en el país que habitan. Y fue pensado. O sea, que no fracasó en realidad. Se llevó adelante lo que se quería. Y yo me animo a decirte una cosita, pensando en todo lo que vos estabas diciendo, lo que decíamos todos, pensando en nuestra organización. En un momento vos dijiste, desaparecen las organizaciones, o sea, rompen las cooperativas, se rompió, había que reconstruirlo. Fuimos y vinimos. Y pensaba en nuestra organización con el FOPECAP. Cómo nosotros vemos a nuestros compañeros y compañeras que pudieron hacer la secundaria nada más, que también por ahí fueron una generación que no tuvieron, que fueron de los 90, que no tenían esta idea, y nosotros, al incorporarlos a la formación mediante el FOPECAP, podemos reconstruir esta idea. Entonces es lo que de hecho eso que vos traes tiene que ver con lo que estábamos charlando. Bueno, ¿quiénes ocupan? Porque obviamente nosotros estamos, el pueblo argentino ya dijimos que tiene esa capacidad y esa creatividad de ir ocupando esos baches que muchas veces el Estado como tal, como responsable, ¿no?, de generar estos derechos, digamos, al conjunto de las comunidades, al conjunto del pueblo, terminan las organizaciones, porque esto que vos decís, que los sindicatos generaron sus propios, pensar los productivos, los de servicio, los que sea, tienen sus propias escuelas de oficio, sus centros de formación profesional, que eso antes era la escuela técnica. Pues el sindicato termina siendo el que te forma, pero el tema es que tenés que ser parte de un sindicato para poder formarte, lo cual te deja al desnudo otro problema que tenemos, que es el tema del mundo del trabajo. Y que eso también, volviendo para terminar de comentar esto, por ejemplo, en lo que es educación inicial, que si universidad, lo que vos decís, bueno, 180 días de clase, y el nivel inicial dice, bueno, sala de 4 y 5 tiene que ser obligatoria. No, porque bueno, se lee que hoy es necesario que los pibes en esas edades estén dentro del aula para sociabilizar, para generar valores, bueno. Ahora, ¿qué termina pasando? No hay la cantidad de jardines de infantes para la cantidad de niños y niñas y de infancias que hay en la provincia de Buenos Aires, ni hablar que no se cumple esto en Capital también. Y ahí aparece también la comunidad organizada, generando un montón de espacios, primero por la necesidad laboral de las familias, porque también ahí necesitas el espacio del jardín maternal, bueno, después la sala de 4 y la sala de 5. Y ese espacio lo termina ocupando la comunidad. Lo mismo que vos planteas, los sindicatos, nosotros como sector público, sabemos que muchos de nuestros compañeros vienen instruidos de la universidad, pero no necesariamente están formados. Exactamente. Entonces la formación no es lo mismo que puede generar FOPECAP, que es un ámbito paritario donde discutimos entre todos los contenidos, donde sí es parte de la universidad o la academia, de validar eso, pero que nosotros podemos también discutir cuáles son los contenidos. Y ahí incorporo la idea de que el derecho social a la educación, o sea, realmente se garantiza si eso tiene una mirada realmente de organización, o sea, los docentes organizados, la familia organizada, los diferentes fuerzas que hay en la comunidad pensando qué le sirve a su provincia, qué le sirve a su municipio. Bueno, eso claramente no está ocurriendo, no estamos discutiendo eso, pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta de los dos, me parece que lo que nos falta es un modelo estratégico que contemple a las organizaciones, a los nuevos modelos educativos también que se dan, se instituyen. Yo
soy defensora de lo que es la educación social y comunitaria, porque tienen que ver con respuestas que da la propia comunidad, que realmente si vos vas a una organización comunitaria, que puede ser un sindicato también, vas a ver que hay gran inclusión, la mayoría de estas instituciones reciben pibes y pibas con discapacidad cuando la escuela pública, no porque no quiera, sino porque no tiene las herramientas, porque están vaciadas, porque los docentes muchas veces están diezmados y están solos dentro del aula, y entonces hace lo que puede el docente. Pero bueno, este tipo de espacios son muy interesantes porque gestionan la educación, pues la educación es pública, de todos y todas. Después, y el problema que yo creo que tenemos que instalar es esto de que sea un valor que inclusive el trabajador que puede ganar un manguito más diga, bueno, la voy a mandar a una escuela privada, como si eso fuese un valor, ¿no? Como decir, no, bueno, mi hijo va a la escuela privada. Cuando en realidad nosotros venimos de entender que lo público, lo estatal, lo que genera la comunidad es lo que tiene valor. En mi época los vagos íbamos a la escuela privada. Pero Yo iba a escuela privada. Yo voy a asumir el rol que asume siempre Fernando, y ser el abogado del día. No, digo, cosas que uno escucha comúnmente de la vida, de lo que pasa en muchas escuelas, no sé, supongo en Capital también, pero sí en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Vos hablaste de una característica de una escuela participativa y de inclusión familiar. Coma. Dicen los directores y los docentes. Esto se ha transformado en un despelote absoluto porque los padres, hay dos grupos. Los padres que vienen todos los días a decirle a los docentes lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, a veces hasta agraviándolos, atacándolos, y otro padre que no los hace venir a la escuela ni que los maten. Y el otro problema que vos mencionaste también es el tema de las nuevas formas, de dónde los chicos buscan la información. La pregunta es, uno está leyendo que en varios países, especialmente europeos, directamente han tomado la decisión, Francia es uno de ellos, los nórdicos también, el chico dentro del aula no puede estar con el celular encendido. Acabo de decir, pero los docentes te dicen, no puedo enseñar porque los pibes no me dan bolillas, yo estoy hablando y están con el celular. Entonces vos decís, bueno, decirle que no entren con el celular. Ah, no, si la directora no da la indicación yo no puedo hacer nada porque si no vienen los padres, porque los padres quieren saber dónde está el hijo. Y acá hay toda una cuestión, ¿no? Un padre que quiere saber dónde está el hijo, se supone que está en la escuela. ¿Cómo no tiene dudas? Digo, ¿cómo se hace para hacer todo lo que vos estás planteando en la escuela, en ese clima, en ese marco, con todas las cuestiones que se generan cotidianamente en la escuela, y además cuando todos sabemos que si hay un sector que tiene una atomización sindical y organizativa, realmente es el sector docente. Entonces digo, ¿por dónde arrancás con todo eso? Sí, es un sector además que muchas veces tenemos que trabajar la idea de identidad de si es trabajador, ¿no? Que es docente, no, es lo que nos pasa mucho con los profesionales estatales, nos pasa en el sistema educativo, de que o es profesor o es no docente, se leen como agente pero no es estatal, trabajador. claro. No es un agente estatal, muchas veces está disociada esta idea del Estado con... Te interrumpo un minuto. ¿Ustedes saben la historia de cuando se conformó la CETERA? No. ¿Del debate? Seguro que vos me la vas a ilustrar mejor. Se hizo el Congreso de Formación de la CETERA se hizo en Tucumán. Estaba en ese entonces el famoso Isauro Arancibia, que fue el que trabajó todo ese tema. Bueno, Arancibia lo invitó a que abriera el Congreso a Agustín Tosco. Cuando lo anunció se armó un escándalo terrible porque dijeron que tenía que ser un sindicalista en ese espacio. Pensábamos mal. Bueno, el tema que llevó más arduo debate fue el nombre, porque Confederación de Educadores de la República Argentina estaba todo bien, pero CETERA quiere decir Confederación de Trabajadores de la Educación. Y una gran parte de los asistentes docentes no aceptaban que ellos se los denominaran trabajadores, que ellos no eran trabajadores. Digo, ahí también hay toda una cuestión ideológica, ¿no? Por eso te decía, cuando vos hablaste de este tema, que forma parte del problema, ¿no? Sí. Ahí es crucial lo que vos decís porque tiene que ver con esto que estábamos hablando de la escuela. Hablemos del sistema educativo en general, porque obviamente que uno lo primero cuando dice escuela piensa en la escuela primaria, pero bueno, estamos hablando de la educación en general, que pasa en la universidad también, ¿no? Pasa en todos los ámbitos de espacio educativo, pero la educación como un derecho, ¿no? Si nosotros lo vemos en términos liberales, ¿no? Porque también el otro día también discutíamos eso, de que las políticas públicas muchas veces
se discuten en ese sentido, ¿no? Sujeto de derecho, y en realidad nosotros tenemos que ver cómo hacemos para pensar que no hay derecho que si no es en comunidad no termina siendo un derecho, porque siempre alguien se queda fuera, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que pasa con la escuela tiene que ver con esa pérdida de autoridad social y de espacio de habitar inclusive el barrio, ¿no? La escuela en algún momento era un espacio donde también se discutían los problemas del barrio, la comunidad. Así es. Bueno, todo eso me parece que con nivel de fragmentación, con las diferentes crisis políticas y económicas, con todo un vaciamiento también de la discusión sindical profunda dentro de la atomización que hay, porque también en términos sindicales, dentro de los gremios docentes, hay un gran nivel de atomización y para mí hay un meollo ideológico ahí complicado que todavía va a llevar tiempo a romper, como nos llevó a nosotros cambiar la denominación, inclusive de no trabajadores públicos nacionales, cuando éramos funcionarios, antes teníamos empleados. Empleados. Primero funcionarios públicos, Claro, empleados. Sí. Bueno, Para otros éramos servidores y seguimos siendo. viste que es imposible, perdón porque me voy y vengo porque no puedo salir de mi rol de sindicalista, pero tendría que hablar más de... No, pero está bien, me parece que estamos hablando de pero lo que vos planteás es central, porque creo que la salida, por lo menos las respuestas que se dieron en términos de organizaciones a este vacío, a esta falta de autoridad, a esto de que la familia no se siente parte, hay que pensar por qué la familia avasalla al docente, por qué el docente no tiene la misma autoridad, por qué la horizontalidad está vista como igual quilombo, o que la verticalidad es igual a autoritarismo. Hay una falsa cuestión conceptual en cada una de las cuestiones y se habla todo livianamente, ¿no? Y todo mediatizado por, creo yo, que es central lo que vos decís también del uso de los celulares, la computadora, como también si fuesen, a priori el docente, que está más cerrado, plantea que es el enemigo, ¿no? El celular o la computadora, o bueno, ¿no? Y por otro lado, para la familia es el aliado, porque es el que lo distrae al pibe o la piba, o el que le resuelve la falta de tiempo para... Yo me acuerdo que si bien mis viejos trabajaban todo el día y en algún momento me ayudaban a hacer la tarea si yo tenía alguna dificultad, o a la suma me llevaban con una maestra, o en la sociedad del fomento del barrio que daban apoyo escolar. Claro. Bueno, hoy la forma más fácil de resolver es a través de... Siempre tengas acceso, ¿no? Porque estamos hablando mucho del AMBA, y habla que te vas a recorrer todo el país. Ahí va a ir, Claro. justo, porque me parece que cuando se discute la Ley Federal de Educación, y es una buena ocasión para pensar estas cosas cuando estamos a las puertas de iniciar una nueva etapa, esperemos que sea positiva, en base al desarrollo de nuestro proyecto nacional y popular. Es un buen momento para discutir los fundamentos de la Ley Federal de Educación, porque me parece que la discusión de un tiempo a esta parte ha pasado exclusivamente por resultados o cuestiones de eficiencia, de mecánicas didácticas, si querés, y por ahí, que me parece que es una discusión muy válida, que hay que sumar a todos los sectores sindicales, comunitarios, dar esa discusión sin ninguna duda. Pero me parece que previo hay que partir de la base filosófica en la cual surgió la Ley Federal de Educación, que consagró la diferencia de escuelas de primera y de segunda según la provincia que te toque. Entonces, ese es el correlato de esa posición, es un ministerio sin escuela. Porque si un Ministerio de Educación no puede tener contenidos fundamentales y básicos que tengan que ver con un proyecto nacional, bueno, sencillamente no tiene escuelas, digamos. Y entonces es naturalizar el hecho de que un chico tiene una educación si está en Formosa, otra si está en La Pampa, otra si está en el AMBA, ¿sí? Y eso está como naturalizado y la verdad que uno no siente que esa discusión arranque desde ahí, no, se arranca de las encuestas que miden desde otras latitudes los rendimientos, la repitencia, los 180 días, digamos. ¿Y dónde está el componente de formación que nos enseña a ser argentino, que fue el eje de la escuela? Y sobre ese eje se armó después la otra etapa del sistema educativo. Y eso terminó fragmentando más la idea de identidad nacional, ¿no? Claro. Porque vos cuando tenías un sistema educativo centralizado, federal realmente, donde justamente se pensaba una escuela para todos, una escuela social en términos de que todos tengamos los mismos ideales, digamos, y eso hoy está absolutamente atomizado y roto, y tiene que ver justamente, yo creo que la ley nacional sí
plantea un montón de cuestiones de avances a la ley que teníamos en los 90, pero no resuelve, porque tendríamos que reformar la Constitución, porque también hablemos de presupuesto. Totalmente. También hablemos de coparticipación, que claramente la educación, la salud, y es así hoy, una persona que vive en una provincia como Formosa, quizás no tiene el mismo acceso nos pasa a nosotros en las obras sociales sindicales, depende de donde esté enclavada ese trabajador, puede o no acceder a una prestación de calidad. Y bueno, en el sistema educativo nos pasa lo mismo, que no es menor igual tener los edificios, tener los días de clase, eso como decías vos tiene que estar, pero si nosotros no nos damos un debate profundo de cuál es el modelo estratégico de nación y en función de eso, cuál es el modelo de escuela, cómo es el sistema educativo que necesitamos para garantizar siempre vieron que venimos hablando en este tiempo el tema de continuidad, ¿no? De la necesidad de continuidad. Bueno, es muy difícil que haya continuidad de una persona que empieza el nivel inicial y queremos que termine en la universidad, si no hay una articulación en los diferentes niveles educativos, no hay una articulación ni siquiera en los consejos escolares. Ustedes piensen, el consejo escolar de cualquier municipio, el consejero escolar es el el que llegó tarde o reparto. Exactamente. Acá hay que es como el consuelo. El que no entró de concejal. Y que en definitiva es el que tiene que votar cuáles son las viandas, qué empresa va a probar las viandas escolares. Bueno, entonces hay un nivel de la infraestructura, inclusive obviamente los contenidos se definen a nivel provincial, pero el consejo escolar o educación municipal o local, como lo queramos llamar, que es el que está más cerca de la problemática de la escuela, de saber qué necesita la comunidad, no hay ningún tipo de espacio formada en la docencia que tenga que cumplir con ciertos requisitos. Eso es otro tema que también, no sé qué hora es. Pero yo vos hablabas de Formosa, digo, no me voy a una provincia, digo, me voy a la ciudad de Buenos Aires, las escuelas del sur no tienen nada que ver con lo que pasa en el resto de las escuelas, pero ustedes son muy jóvenes. Pero yo me acuerdo, sí, son muy jóvenes, pero yo me acuerdo, nosotros estudiábamos con el manual del alumno bonaerense. Yo también. Entonces vos aprendías lo que tenía que ver con tu comunidad, con tu región. O sea, ser bonaerense era un orgullo, digamos, ¿no? Uno se sentía parte de algo. Y recuerdo cuando fue el congreso pedagógico, que una de las cosas que discutíamos era, como estaba todo nivelado, usábamos el mismo texto porque no hay que discriminar, y entonces el pibe del norte, que se iba a lomo de burro a la escuela, estudiaba en un libro que veía un nene muy rubio, con un humiente de chocolate, yéndose en un transporte escolar amarillo, además, ni siquiera era naranja como los nuestros, ¿no? Y el pibe no tenía nada que ver con esa realidad. Entonces, vos hablabas de continuidad. Mis hijos todos lo hicieron con un plan de estudios distinto, pero el del medio tuvo los tres, porque arrancó con el tradicional, le tocó el polimodal, y cuando estaba haciendo el primer año de la parte que seguía el polimodal, que no me acuerdo cómo se llamaba, se lo volvieron a cambiar, entonces no estaba en primero, estaba en tercero, hizo 6, o sea, digo, en el mismo pibe en su trayectoria escolar tuvo 3 programas distintos. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 30. El mío tiene 19 y le pasó lo mismo. Entonces, digo, a ver, es cierto que hay un quiebre en la historia de nuestro país a partir del proceso militar, en todo sentido, en todo sentido. Ahora, hay una deuda profunda de la democracia, que llevamos 40 años de democracia, una deuda profunda de la democracia de ordenar cuestiones básicas y elementales. Totalmente. Digo, porque no estamos hablando de discutir la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digo, estamos definiendo el perfil de qué educación le damos a nuestra comunidad, a nuestros hijos. Digo, el mío tiene 19 y pasó exactamente lo mismo que vos. Empezó con un sistema de estudio en jardín, la primaria, la secundaria misma, se la cambiaron 2 veces durante su transcurso. Entonces, me parece que hay una profunda deuda de la política argentina
para definir hacia dónde queremos ir y cómo vamos. Es decir, porque si no, es como le terminamos echando la culpa a la gente. Totalmente. Digo, ¿no? Pero vos mirá, la gente sabe lo que hace a veces, se lleva al pibe a la educación privada. Y yo no sé, digamos, ¿es culpa de la gente esa? Claro. Es culpa de que lamentablemente nosotros como país no sabemos dar una respuesta para ordenar el sistema educativo. Sí, no tenés vacantes. Empecemos por el principio. No tenés vacantes. No tenés vacantes. tenés En la ciudad de Buenos No tenés Aires clases. hay más de Donde tenés vacantes, 5.500 no tenés clases. hay más de En la ciudad de Buenos Aires 5.500 no demandas tenés por nada. de educación inicial que no están. O sea, hay vacantes, hay un reclamo de 5.500 vacantes para el nivel de educación inicial, no existe. No hay oferta. Y hoy salía que hay, diariamente se calcula 15.000 pibes que no tienen clase por aulas que están Exactamente. cerradas por condiciones edilicias, porque hay rata, porque hay... Es una locura. Y después Diario. tenés una provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos la mayor cantidad de concentración de población de la Argentina, Claro. donde no tenés escuelas doble jornada, entonces los pibes van y vienen solo a la escuela y pasan, a ver, todos quisiéramos que pasen con su familia, pero la realidad es otra y las familias necesitan trabajar. Después de trabajar. Y no hay una respuesta al tema de la necesidad de doble escolaridad. Y todo lo que es complementario tampoco está articulado en una política pública. Entonces, lo que decís vos, lejos de echarle la culpa a la comunidad va resolviendo como puede, ¿no? Y acá se incorpora también la idea de las tareas de cuidado, que tiene que ver mucho con la educación, y que terminan siendo mal pagas o no remuneradas, o la familia termina viendo cómo hace para resolver toda esa parte del tiempo que el pibe no puede ocupar en la escuela porque no tiene esa oferta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires directamente no tiene la vacante y en otras provincias directamente no tiene la escuela. O sea, tenemos un problema muy complejo y estructural, y como decís vos, hay una deuda porque nadie lo está discutiendo. Y la realidad es que es central el Estado en ese sentido, porque la comunidad puede resolver de un montón de maneras posibles, inclusive en muchos casos de manera muy exitosa, con las cooperativas, con un montón de formas de gestionar la educación y de resolver esas problemáticas, pero que tiene que estar necesariamente articulado por el Estado, porque más allá, yo siempre digo que un pibe que está alimentado, que tiene a su familia, y más o menos va a aprender, más con el nivel de información que hay. Bueno, no es lo mismo cómo lo va a procesar, pero bueno, nosotros que tenemos determinadas condiciones vamos a ir guiando por la sola necesidad de trascendencia, de supervivencia, vos vas a ir guiando a tus hijos, a tus hijas. Ahora, con un nivel de nuestro pueblo en donde hay falta de trabajo, los que tienen trabajo no tienen derechos, hay un nivel de pobreza del 40%, 4 de cada 10 chicos y 6, si agregás lo de la indigencia, son pobres en la Argentina. Entonces, vaya si no tenemos que discutir la educación, que como decías vos, por eso hablamos de derecho social, no estamos hablando de los contenidos, estamos hablando de la constitución de la persona para ser parte del presente y del futuro de nuestro país. Y que ahí lo más importante es nosotros pensar en términos de modelos y también en términos de valores, porque eso es lo que le podemos brindar, yo digo, a los pibes y pibas en un espacio. Lo que ahí entra a jugar un arma que es muy de doble filo. Porque creo yo que tanto por aquellos que abrevan en teorías liberales acerca de que la formación es un hecho, es una decisión individual, como los que del otro lado llegan a la individualidad y a la liberalidad desde el progresismo, terminan en el mismo lugar. Es decir, porque esto de no nos metamos en marcar principios, valores, que tienen que ver con la comunidad. Digo, la educación es formativa, sí, es formativa. Esto, para aquellos que creen que la educación no es crear un espíritu libertario que solo piense en su individualidad y en la libertad de hacer lo que se le antoje, sino que tiene una función formativa igual que el derecho. O sea, sí, es un esquema formativo de la sociedad. Nos guste o no nos guste. Es decir, no es crear seres libres e independientes
absolutamente, suena feo plantearlo No, desde ahí. Ahí donde Pero- Una pesa. pseudo libertad. Pero me parece que hay valores que son sociales, que son de la Exactamente. comunidad, que hay que imponer. Exactamente. Ahí donde Digo, realmente se impone pesa. también la educación y el derecho. Claro. Bueno, por algo, Sí, sí. una de las materias que hicieron recortar y que recortaron fue historia. No sepamos lo que pasó, Claro. no sepamos hacia Porque dónde hay vamos. debate, no es que no hay debate. A ver, Y en la carrera de Derecho eliminaste Economía Política Argentina y Derecho Político. Si no te lo dan. Vos mencionaste el Congreso Pedagógico. Durante la primera etapa de la democracia, don Alfonsín, hubo 2 congresos pedagógicos. Y el debate de los docentes y las reuniones, aquellos que tenemos hijos en edad escolar, sabemos la cantidad de encuentros, de discusión docente que hay Tal cual. todo el tiempo. Jornada de perfeccionamiento. Jornadas de perfeccionamiento docente, que se juntan, debaten, discuten, planifican. Y entonces, debate hay, Sí. discusión hay. Ámbito de... Ahora, ¿qué pasa? Que me parece que lo que pasa es que no tenemos la fuerza social y política de decir, muchachos, el norte es este, acá hay que educar en estos valores. Hay que ir por acá. Bueno, hay que educar en ahí estos donde valores. está Después la, veamos cómo lo hacemos. ahí donde está Pero la eduquemos responsabilidad. valores. Ahí están las responsabilidades de la comunidad que hablábamos hace un ratito. O sea, elegir un proyecto político u otro no es menor, porque después pasan cosas como el triste aniversario que se cumplió hace pocos días de una autoridad de una escuela y una auxiliar de una escuela que volaron por el aire en la provincia de Buenos Aires. Situación que Sandra y felizmente, Rubén. Sandra y Rubén, felizmente eso se ha, de alguna manera se ha corregido porque hay una implementación, digamos, de trabajo sobre las condiciones alimentarias y de algún modo de edilicia en la provincia de Buenos Aires, pero falta un montón. Y se hablaba de continuidad. Si uno cambia de caballo en medio del río, caballo en medio de la corriente, bueno, hay una responsabilidad comunitaria de ese tipo de decisiones. Y esto que dice Fer, que es también clave, que no es que no hay debate, no es que si vos vas a los contenidos, probablemente todos los que estamos acá leemos un currículum de la provincia de Buenos Aires, quizás del gobierno de la ciudad, no es que vamos a estar tan en desacuerdo con el contenido, ¿no? El problema es que no hay un modelo y no hay un, como decís vos, estos son los valores, que se tiene que dar de manera organizada, obviamente, y con un proyecto concreto, estratégico de para dónde vamos, y después todo lo demás se tiene que ordenar en función de eso. Por eso también lo que decís vos, por eso cala, desde el discurso más liberal hasta el más progresista, el laissez-faire. Bueno, a los pibes no hay que ponerle límite, pasen el nivel inicial. Claro, Y Si traer vos una tenés cosa más, sí. o enseñarles a ser trabajadores precarios también, porque también surgió esa posibilidad en la ciudad de Buenos Aires. A mí me molesta esa impostura de cierta corriente política que dice el maestro que para no cobra, o se llevó a hacer en la provincia de Buenos Aires docentes voluntarios cuando estaban de paro, que quería poder inscribirse Totalmente. e ir a dar clase. Cualquiera puede dar cualquiera clase. podía dar Sacaban de clase. dar la plata a Una la locura. María Eugenia Vidal, Finocchiaro, bueno, un montón de Acuña sale a decir que quieren cerrar las escuelas, que los chicos no sean burros cuando estaba la pandemia. Perdón, vos Por el otro lado, ¿entendés? No tenés vacantes, lo que es que los chicos salgan a laburar. Sí, es toda una impostura. No, pero aparte en Ciudad de Buenos Aires vos llenás un formulario donde, con carácter de declaración jurada, digamos, donde vos decís que no estás en condiciones de mandar a tu hijo a una institución privada. Ajá. O sea, Sí, digamos, yo no lo puedo mandar a una escuela privada, dejo Por eso sentado necesito no. que me den la vacante, Claro. como si Claro. no fuese una opción, una elección. Exactamente. Una obligación del Estado. Sí. Perdón, nos quedan Aclaro, 5 minutos. Mi hijo pasó por 3 sistemas distintos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Claro. no es Sí, que- sí, En el sí. mismo distrito. no en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires. Un Y las segundito, pasantías yo te era digo. para trabajar en McDonald's. Claro. Las pasantías, que eran la salida laboral de los chicos del secundario, era para ir a laburar en McDonald's a hacer hamburguesas. O sea, Es un Y proyecto. las papas de McDonald's las vende el primo. Bueno, nos Pasó quedan chivo, 5 minutos, pero voy a saludar a los compañeros que nos están haciendo el aguante. Norma del Garraham, Norberto del INAP, Hugo del Garraham, muchos del Garraham nos están siguiendo. Andrea del Garraham, Mariano de Justicia y Derechos Humanos, Adrián Reali, Javier Araujo de Corrientes.
Leonardo Gracián de Trabajo, Beatriz de Corrientes también, Paulo Fernández, otros compañeros de Corrientes. Rita Arias dice, ni se imaginan las falencias en el norte de nuestro país en el sistema educativo público. Otro compañero de Corrientes, Ramiro Corrientes y el Garraham, ahí estamos. Walter de Lodva, Adrián también de Corrientes. Bueno, muchísimas gracias por hacernos el aguante. 5 minutos. A ver, digo, tratando de hacer un poco un resumen. Yo creo que a nosotros nos está faltando un debate, porque yo creo que de los dos modelos, de alguna forma, que están en debate en la Argentina desde hace muchos años esta parte, hay uno de los modelos que tiene muy en claro lo que ha hecho. Nada de lo que hablamos que pasó con la educación, digamos, aún en la democracia, ni siquiera voy a ir a la dictadura. Fue casual. Porque no solo se transfirieron escuelas, también se transfirieron hospitales y centros de salud, porque en ese momento la orden que venía de los consensos de Washington y el Banco Mundial era que había que recortar el gasto público para garantizar el pago de las deudas. Entonces, transferimos todo, arréglense como pueda, bajo el discurso de que lo correcto es que un chico de Jujuy estudie de acuerdo a la realidad de Jujuy, particularidades culturales. Bajo ese discurso muy progre, supuestamente, de reconocimiento de las identidades, lo que hicimos fue partir en pedazos el sistema educativo. Esto fue deliberado, no fue una casualidad. Eso quiere decir, y todo lo que dicen ahora, hasta el extremo de Milei, de ir a los vouchers, que es el modelo Pinochet, todo eso forma parte de una evolución de un mismo modelo. Ahora bien, nosotros en algún momento desde el campo nacional se intentó generar otro modelo que vos lo estuviste describiendo muy bien, que incluso tenía que ver con las escuelas técnicas, tenía que ver con un enganche en los distintos niveles educativos, etcétera, etcétera. Me parece que desde que se recuperó la democracia, ellos siguen teniendo claro cuál es su modelo y nosotros hemos entrado a remar el dulce de leche en un berenjenal de no saber por dónde agarrar. Donde ustedes hablaban de valores y entonces vos decís, bueno, por ejemplo, una cosa que debe existir es orden, te linchan porque se creen que vos querés salir a matar gente. Y el orden es otra cosa, no estoy hablando del orden en términos kantianos, del orden en términos del positivismo, no de la bandera brasileña o del progreso, estamos hablando de otra cosa. Si vos hablas de autoridad, ya te salió el que vos sos un autoritario, un totalitario. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que la lógica es que dentro del aula el docente o la docente tenga una autoridad. Y lo peor que podemos hacer nosotros como padres es limar la autoridad del docente, porque si no, se va todo el demonio. Pero me parece que nos enganchamos en un discurso sobre ciertas formas, sobre ciertos elementos, y no hace rato que no estamos discutiendo el fondo de la cuestión, que es lo que recién Fernando decía, es un proyecto, es decir, vamos para allá. Y después vamos a discutir en ese vamos para allá las cosas que tenemos que ajustar, lo que fuera. Pero hay que definir un modelo, sostenerlo en el tiempo y haciendo las correcciones que haya que hacer. Me parece que, y acá lo digo, en el peronismo y en los sectores del movimiento nacional que no son peronistas pero que acompañan, ¿viste? Nos está faltando un debate para definir eso. Porque creo que el problema que tenemos es ese, por eso vamos para acá, vamos para allá, o no sabemos qué decir, o no podemos entablar una discusión. Por esto que te decía, vos hay algunos ámbitos donde vas a decir, por ejemplo, en la escuela debe haber una autoridad en la directora, una autoridad en los docentes, un respeto hacia los alumnos, los padres tienen un rol de participación, pero no son los que dirigen la escuela. Tal cual. Bueno, vos decís eso y te dice, ya te salió el facho de adentro. Parece que esto sería ser facho. Entonces, si esto es ser facho, ¿qué es ser democrático? ¿Que todos sean de pelote? ¿El chico aprende en el ámbito del despelote? ¿Qué pibe se forma en un ámbito como, digamos, porque acá también el chico se forma en valores? Totalmente. Digo, ¿cuáles son los valores que aprende si esto es lo que vamos a inculcar a los colegios? Entonces, me parece que esa es la discusión de fondo que nos está faltando a nosotros. Después podemos discutir los contenidos de alguna materia, después podemos discutir otro montón de cosas, pero al principio sepamos para dónde queremos ir. Sí, ¿qué modelo de organización escolar nos planteamos, ¿no? En los diferentes y de articulación, que eso es central, y también el tema de unidad nacional, que tiene que estar presente en un proyecto educativo. Así es. Y también el tema de universalizar, pero en función de que todos tengan ese derecho, pero pensar a las organizaciones de la comunidad, revitalizar la discusión de la comunidad organizada dentro de lo que es un modelo educativo que sea inclusivo, participativo, democrático, pero en el marco de las organizaciones, digamos, de las fuerzas vivas organizadas de cada una de esas comunidades. Me parece que eso está faltando
Y que además la única verdad es la realidad, y cuando lo hicimos y cuando la comunidad participa, como estos ejemplos que estuvimos dando, realmente es efectivo. Y las familias y los alumnos, en este caso, que serían los sujetos de lo educativo, realmente necesitan también tener un norte. Y otro capítulo que lo incorporaste vos, el tema de la formación docente, que también es un tema interesante para discutir, que es parte de todo este mismo problema. Sí, y dejar de lado, lo charlamos en uno de los bares anteriores, un concepto que también nosotros repetimos mucho y que me parece que es una barrabasada gigantesca, que dice: la escuela no te forma para el trabajo. La escuela no es una fábrica de operarios. Claro, totalmente. El rol de la escuela es otro. Exactamente. No es que te tenga que formar a vos para ser obrero, eso es otra historia. Totalmente. Ahora, nosotros lo repetimos. Digamos, muchos compañeros nuestros critican a la escuela de hoy porque dicen: no te forma para el trabajo. Es que no es su rol. Es una locura plantear eso, pero eso demuestra hasta qué punto estamos inficionados de ese pensamiento liberal, globalista, ¿no? Los famosos, las PISA, las pruebas PISA, digamos, esta cosa de globalizar ciertas pruebas para saber si los alumnos aprenden o no aprenden. Sí, o si entramos en los estándares. En los estándares, claro. Y pertenecer siempre tiene sus privilegios, ¿viste? Contratar una agencia para que le dé clases de inglés a los chicos de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Así después son buenos anfitriones cuando vienen los turistas. Claro. Me extraña. Se nos terminó el tiempo. Yo no quiero ser tirana, pero se nos terminó. Alguien nos tiene que ordenar. Bueno, creo que sí hay una cuestión que donde hemos tocado este tema, los lugares del encuentro, parece inagotable, es el tema de educación. Pero están concatenados con otras cosas, porque el miércoles pasado, cuando hablamos sobre comunidad, sobre Estado, terminamos hablando más o menos de lo mismo. De encontrar dónde encontramos las raíces, en los valores que siguen existiendo en el pueblo argentino. Es lo mismo que estamos diciendo hoy. Así que ya te comprometemos, vamos a hacer otra charla para seguir hablando no fui yo la que de lo educación, propuso, fue para seguir Omar. charlando de estas cuestiones. Y va a ser muy importante recibir de todos los compañeros y compañeras que nos siguen por acá opiniones, preguntas, inclusive propuestas sobre algunos temas puntuales para tratar. Sí, y también esto que nos dijo esta compañera del norte, saber qué está pasando en otras provincias, ¿no? Sí. Como para poder enriquecer mucho más. Muchísimas gracias, Mariana. El próximo miércoles Fernando nos va a decir quién va a estar. Bueno. No, va a estar el compañero Fabio Pirone, que es responsable de una red de clubes en la ciudad de Buenos Aires y además es comunero en el barrio de Mataderos. Fantástico. Clubes de barrio, el miércoles que viene nos volvemos a ver y a escuchar. Muchísimas gracias. Gran abrazo a todos los compañeros de Corrientes. De Corrientes. 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 Están presentes. Vamos, Corrientes.